Buenas noches, mi nombre es Berenice Jiménez de Luna y soy de la Universidad Iberoamericana. Y mi exposición voy a exponer teoría de la personalidad 2 y son nombres de diapositivas. La exposición son todos los temas que hemos visto durante el cuatrimestre. Empecemos. Aquí yo les voy a exponer la vida de Maslow en 1908 y 1970, sentimientos, inferioridad y, y compensación. Dice que Maslow, el mayor de 7 hermanos, nació en 1908 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes con pocos estudios y escasas posibilidades de superar su pobreza. Movidos por su ambición de llegar a Estados Unidos, sus padres, sus padres abandonó Rusia a los 14 años y atravesó Europa Occidental a pie el vehículo que les ayudaron a transportarse en algunos trechos. Él incluso alijo este intenso impulso por alcanzar el éxito y la niñez de Maslow. Fue difícil, como les confesara a un entrevistado, con la infancia que tuve. Es raro que no sea psicótico. Citado en AI en 1968, en la página 37, en su obra inédita, descubierta después de su muerte, se encontró que había escrito: mi familia era miserable y mi madre era una criatura horrible. Citado en el Orphan en 1996, página 2. Creció aislado, triste, sin amigos íntimos ni padres amorosos. El padre era, era muy distraído y de cuando en cuando se apartaba de un infeliz matrimonio. Maslow decía que su padre le encantaba a Whitfield, las mujeres y los proyectos citados en Windsor. En 1972, en la página 131, con el paso de los años, se reconcilió con él, pero de niño y adolescente solo le profesó honestidad. Bueno, aquí más o menos les estoy exponiendo sobre su vida de Maslow, que él nació en 1908 y que sus padres eran pobres, ya que venían de una vida de bajos recursos, pero lo que más le ayudaba a él, que a los 14 años su padre los abandonó para irse a Rusia y atravesó a Europa y Occidental, y de ahí él le este él le gustaba que, como era muy distraído, y cuando él se apartaba de su infeliz matrimonio, Maslow dice que sus padres le encantaban un Whitfield, las mujeres que son muy, supongamos, muy problemáticas, y que en 1972 los años se reconciliaron. Creo que hubo concilio entre niños y adolescentes, y fue un profeso una honestidad que hubo entre ellos o entre familiares. Y pues aquí hay una imagen donde ustedes pueden observar. Bueno, sigamos. Dice: el desarrollo de la personalidad y la jerarquía de necesidades. Aquí dice que Maslow propuso una jerarquía de 5 necesidades inactivas, y se dirige a la conducta humana de Maslow, que dice que no 1968 y 1970, a saber, las necesidades
fisiológicas de seguridad y pertenencia y amor, de estima y autorrealización. Figura 9.1 que dice que la llamó Intinoidis porque tiene un elemento genético. Sin embargo, el aprendizaje que él había sido la más expectativas sociales y el miedo a la desarrollar de desaprobación la afecta o nos lleva a superarla. Si nosotros lo hacemos como bien o venimos de un mundo dotado, bueno, que aquí dice que habla de algunas necesidades de la conducta para satisfacerla. Nosotros como seres humanos ah, lo debemos, lo debemos llevar aprendida por nosotros mismos y hay un individuo a otros con una orden de la, ¿cómo se puede decir? Con una necesidad más fuerte o más débiles o una orden inferior que debe satisfechar cuando menos parcialmente para que de un orden superior ejerza sus influencias. Supongamos que pues, si nosotros queremos lograrlo, tenemos que tener una orden superior y o ejerzar nuestras propias influencias o fuentes a donde nosotros podemos desarrollar nuestra personalidad y necesidades como ser humano. Aquí les puse la característica de las necesidades. Aquí dice que Maslow describió varias características de las necesidades. De cuanto más bajo, o sea, el lugar o su necesidad que ocupa su jerarquía y la mayor fuerza, su fuerza de potencial y su prioridad de más alto o más débiles, como seamos, de necesidades o nivel alto o bajo. Dice que aparece más tarde en la vida fisiológica y de seguridad que se presenta en la infancia, como nosotros, que nuestros padres cuando tuvieron su infancia hubo un lugar que hubo más fuerza o una jerarquía menos alta o bajo. Y dice que la infancia, la de pertenencia íntima ocurre en la adolescencia, como les digo, cuando nuestros padres fueron adolescentes, ahorita ya como las cosas han cambiado. Y bueno, y, y dice que aquí las necesidades de autorrealización no se manifiesta antes de la edad madurar. Antes de la edad nosotros debemos madurar, no debemos ser personas como somos, o sea, tenemos un carácter, pero debemos aprender a madurar y saber a perdonar, dado que las necesidades de orden más alto no son indispensables para la supervivencia, como tenemos que tener una supervivencia eficaz para convivir con personas, para que nos acepten como son y sobre parte lo que viene o una crisis como sucedería en caso de una necesidad, como una orden inferior, o sea, una necesidad de una persona, una crisis o una crisis mayor, es lo que hacía Maslow, llamó la necesidad deficitaria por deficiencia, orden inferior, es decir, que su no satisface origina un déficit o carencia en individuo, o sea, que una persona tenga una carencia, vive en diferentes malos recursos o que viva mal. Y él lo que hacía era ayudar a las personas. Y dice que las necesidades del carácter superior no son indispensables para la supervivencia, pero contribuye a estar al crecimiento y su satisfacción conduce a una mayor salud, salud y longevidad por los anterior de Maslow. La llamó necesidades de crecimiento de ser y la satisfacción de las necesidades de orden superior benéfica de el punto de la vista y psicológico de cualquier persona que tenía cualquier enfermedad o problema psicológico. No sentimos, contestó, alegre o realizado.
La gratificación de las necesidades del nivel más alto requiere una circunstancia. Por ejemplo, perseguir una autorrealización exige mayor libertad de expresión. O sea, que nosotros como seres humanos tenemos libertad, una expresión, o sea, y varias oportunidades para perseguir algunos sueños que nosotros queremos lograr o también algunas necesidades o seguridad que nosotros tengamos. No tenemos inseguridad en nosotros mismos, pero si nosotros como personas plenamente satisfechas nos sentimos, vamos a lograr lo que hemos querido, nosotros podemos hacer un orden jerárquico cobre de importancia de Maslow, que propuso porcentajes decrecientes de satisfacción para cada una de ellas, que describió, como le estamos diciendo, con un ejemplo hipotético, una persona que la vez fue satisfaciendo o satisfacción para cada una de ellas, describió que tenía alguna necesidad fisiológica. Como les estoy diciendo, que un 30% de la de seguridad o 50% de la pertenencia o amor o 40% de la estima o 10% de la autorización, como se va como porcentaje o cada necesidad que cada persona tenga una inseguridad, una pertenencia y un amor que cualquier persona podemos tener actualmente. Seguimos. Aquí les habla sobre la vida de Roger en 1902, en 1980, gente que su fundamenta en la propia experiencia, que dice que Roger nació en 1902 y surgió de Oak Park en Chicago y que fue un cuarto hijo de los 6 de la familia. Sus padres son muy estrictos en su cuestión que eran religiosos y condecían una enorme importancia a la conducta moral, la superior de las manifestaciones de emoción y la virtud del trabajo. Luego más adelante el mismo explicaría que todas sus infancias y adolescencia se sintió atrapado por su enseñanza fundamentalista. Esa idea lo obligaba a vivir sujeto a la concepción que otros tenían del mundo, no la suya. No tardó en hacer el blanco de su rebeldía por padres, ejercía su influencia con sutileza y cariño como más tarde lo haría. Roge en, enfoque no directivo en la consejería y los hijos sabían que no debía bailar, jugar los naipes, ver, ver películas, fumar, ingerir bebidas y alcohólicas y mostrar interés sexual. Y Roge, en 1967, Roge tenía poca vida social fuera del hogar. Supongamos que esos padres de Roge eran muy estrictos. Sería que como otras personas, eh, él se daba cuenta de cómo las otras personas educaban a sus hijos y él no era normal, de cómo sus padres lo estaban educando en casa, cómo sus amigos hacían eso y él no lo podía hacer. O sea, supongamos que a él a lo mejor le gustaba jugar o bailar, pero pues algunos veían, no sé, veían películas y él no podía adquirir bebidas alcohólicas. A lo mejor me imagino que pues él también no podía ir a fiestas o no ver cosas que como mostrar un interés sensual, o sea, que él no llevaba una vida social adentro afuera de su casa. Bueno, aquí dice que un método original de consejería, bueno, que dice que en 1924 se graduó por la Universidad de Wisconsin, se casó con una amiga de la niñez, ingresó a la Unión Teológica
Seminary en Nueva York. Todavía deseaba ser pastor, pero a cabo de 2 años fue transfunded Colombia, ubicado enfrente del Seminario para Estudiar Psicología Clínica de Columbia, ubicado enfrente del Seminario para Estudiar Psicología Clínica y Educacional. Obtuvo el doctorado en 1931 y empezó a trabajar en departamentos de estudios de niños de la Software for Friend Venture o Creating of Children en Rochester, en Nueva York. Su trabajo era diagnosticar o tratar a niños delincuentes o pobres. Bueno, él dice que él fue un, un psicólogo. Él estudió psicología clínica y que tenía que tratar a unos niños delincuentes y pobres, pero él recibió un doctorado en 1931 que empezó a trabajar en, en departamentos para así diagnosticar y tratar a niños delincuentes, como les estaba diciendo, niños delincuentes pobres. Y también que él se casó con una amiga de donde él ingresó la universidad, la teológica seminario, pero también dice que en Nueva York también deseaba ser un pastor, pero pues no acabó, no pudo, no pudo estudiar lo que él quería estudiar, sino que pues se dedicó a otra profesión y fue transfundir a Colombia, donde empezó a estudiar su carrera como seminario para estudiar la carrera de psicología clínica en Colombia. Dice que también abandonó ese puesto cuando fue contratado como profesor de psicología por la Universidad Estatal de Washington, donde empezó a formular su idea sobre la cacería de personas y trastornos emocionales. Que él abandonó lo que él estaba haciendo, sino que el puesto que a él habían dado era de que lo habían contratado en una escuela de psicología en la universidad donde él iba, en una universidad estatal donde él que tenía que tener unas ideas y aconsejaría a personas de trastornos emocionales, ya que él iba a ayudar a esas personas que sufrían trastornos emocionales y que la clínica quedaría integrada al pensamiento psicológico general del momento. Y dice que en 1945 y 1947 permaneció en la Universidad de Chicago trabajando con un profesor desarrollando el centro de la consejería en cierta ocasión. Y como digo, él ayudó a varias personas, quiso ser, quiso realizar su profesión y permaneció trabajando, haciendo lo que le gustaba. También dice que como vio que tenía tenía algunos enfermos y sufrió un colapso nervioso, como se decía. Dice que dice que estudió un doctorado, pero como dice que empezó a trabajar en un departamento de estudio de niños de Software y Performance Creating de Children en Rochester, en Nueva York, y que algunas que ayudó a unos personas con enfermos y sufrió un colapso nervioso, como decía, en educacional. Tenía que diagnosticar a niños con delincuentes y pobres con esas enfermedades y abandonó el puesto cuando fue contratado como profesor psicológica en la Universidad Estatal de Ohio, donde empezó a formular sus ideas sobre la consejería personal con trastornos emocionales, como me decía, que como colapso nervioso, entre otras cosas y entre otras enfermedades, y tenía que diagnosticar para que él lo que él diagnosticaba lo tenía que dar a conocer, o sea, para que las personas
vieran de cómo él trabajaba y cómo se dedicaba, cómo diagnosticaba realmente las enfermedades de cada uno, donde a él estaba trabajando en esa universidad donde a él mismo lo contrataron y que él tenía varias ideas, o sea, que al estudiar o sea, él estudiaba esos, esos problemas psicológicos, pues le daban pensamientos psicológicos general en momentos de que en 1945 permaneció en la Universidad de Chicago, trabajando como profesor, desarrollando el centro de consejería y en cierta ocasión cuando fracasó en su intento por ayudar a un cliente afectado en un trastorno severo, alteró tanto que enfermó y sufrió un colapso nervioso como decía entonces. O sea, que él por ayudar a un cliente, él salió muy afectado y de su trastorno severo, o sea, se alteró tanto que se enfermó, como les decía, que por ayudar a una persona, él tuvo que sufrir eso, como enfermó y sufrió un colapso de problema nervioso y que también él decía que por ayudar a un cliente él sufrió tanto sus problemas y así como decía entonces, si nosotros como personas ocasionamos cualquier problema por nosotros lo tenemos que resolver, pero no sabemos ni las circunstancias o cómo nos podemos enfermar o hacer un coraje o sufrir cualquier problema en nuestro propio cuerpo o problemas emocionales. Dice, bueno, seguimos. En sí mismo, la tendencia y la realización. Durante su viaje a China, Roger empezó a reconocer la importancia de un mismo autónomo como factor y desarrollo personal de la investigación que había fluctuado antes reforzaron la importancia de sí mismo. En la formación de la personalidad en las décadas de 1930 desarrolló un método para determinar la conducta de un niño, que era lo que los factores de juicio influían a la conducta, al saber entorno familiar, salud, posición y socioeconómica, influencias culturales, interacción social y escolaridad. Todos ellos son internos, es decir, forman parte del entorno reloj. Investigó un factor interno, el conocimiento de sí mismo, en la cual describió años después William, uno de los alumnos de Roger, adoptó este método con el fin de predecir las conductas de niños y delincuentes. Roger planteó que los factores de entorno familiar de las interacciones sociales presentan estrecha correlación con la delincuencia, pero se equivocó el conocimiento del mismo en que mejor predice el comportamiento posterior. Bueno, aquí lo que yo le entendí más o menos es que dice que cómo influía en algunas conductas y que también nos dice cómo había un sentido de responsabilidad de sí mismo, que años después él tuvo un alumno llamado William de Roger y que adoptó algunos métodos con el fin de predecir la conducta social de niños delincuentes de Roger que a él había planteado y que los factores del entorno familiar y que había una correlación con la delincuencia por lo que se equivocó él mismo y algunos conocimientos que él mejor predice el comportamiento del posterior. Seguimos. Mundo de la experiencia. Dice que cuando Rojas formuló su teoría, sopesó el efecto del mundo, la apariencia de cuerpo
funcionamos todos los días. Dice que contestó las preguntas diciendo que la realidad de nuestro entorno depende de cómo percibimos, por esto no siempre coincide con la realidad. Bueno, aquí dice que cómo él nos ofrece un marco de referencia o contexto que influye a uno de nuestros crecimientos como persona o en puesto a una infinidad de puentes de estimulación o un insignificante otro importante, como pueden decir que un placentera de Rogen, que nos decía que recibimos multasépticos del mundo como reaccionar en él, o también algunas circunstancias o algunas opiniones de lo que hace considerar nuestras conductas o su época de algún aniversario que cuando él tenga en el año 2000, bueno, en el año, perdón, en el año 70, de cómo algunos de sus juzguen, unos amigos no juzguen algunas conductas de su compañero en cuanto forma una manera muy distinta o una multifacético como personas actualmente o cuando tenemos alguna experiencia en el mundo que no tenemos que juzguen o juzgar cualquier persona porque pues no sabemos cómo él es y por qué lo juzgamos. Nunca tenemos que juzgar de cómo él trabaja o de cómo él se viste. O sea, nunca debemos jugar ninguno ni el otro. La gesta. Bueno, ¿qué quiere decir la gesta? La psicología de la gesta, también psicología, la forma psicología de la configuración es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania al principio de los siglos, a principios del siglo que ahí están, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos de Marx, Wakeman y Ford, Hogan y Kurt y Colcan y Kurt Lewis. Bueno, son algunos de los autores que fundaron, no fueron teóricos más importantes de la Gestalt. Y aquí son algunas leyes o principios, leyes generales y leyes de la figura que fundó. Aquí está, como pueden observar, parece que percibir simultáneamente algunas mismas como figura, fundó, por lo que siempre existe elementos en los que la conciencia se centra y elementos que están ignorados cuando no existe dicha exposición de un mundo, una exposición de un modo literal. La mente la provoca mediante contenidos de inconsciente, la percepción y su sublima en la percepción de fondo que no llega a hacer figuras y por lo tanto no llega a conciencia, pero fluye de toda manera en inconsciente. Percepción de la figura que forma puede depender de factores tales como la profundidad y distancia de la oclusión, leyes de la pregnancia y buena forma. Uno de los principios fundamentales de la percepción para la gestalita en la llamada ley de la pragmática, traducido generalmente de alemán como pregnancia o mejor aún como principio de la buena forma, que afirma la tendencia de la experiencia perspectiva a adoptar la forma más simple posible. Bueno, aquí nos dice que como algunas leyes que él mismo gesta, que si nosotros llevamos un conjunto, estas leyes permiten que sea más fácil
la literatura y que se interfieren o formando aparentemente confusiones donde prevalece sus prioridades o buena forma o destino común que se ve más desglosada de un conjunto. Y aquí son algunas leyes, como les puedo mencionar, no se las voy a leer, pero les voy a dar más o menos un ejemplo. Dice leyes particulares, leyes de contraste, ley de jerarquización, ley de Biot, ley de la memoria, ley de cierre, ley de continuidad, ley de proximidad, ley de proximidad, ley de simetría, ley de la similitud, ley de movimiento común, ley de invariancia y topológica y cómo sería y ley de enmascaramiento. Seguimos. Aquí son algunos antecedentes filosóficos y psicológicos. Como les voy a dar a conocer, no se las voy a leer, pero pues aquí filósofos que estudiaron la psicología. Aquí dice Emmanuel Kant, que, Helmut Husserl y su experiencia. Como les decía, aquí fue la filosofía kantiana que se refleja principalmente en el pensamiento trascendental que tenía Kant, que asigna a la imaginación como condición subjetiva a priori de la profesión puede ser un fenómeno en ya una síntesis de una construcción mental, cuya materia procede de los estímulos se civiliza, pero cuya forma impone es hacer verbos alemán desde la imaginación espacios y tiempos, pues no solo lo que hay, sino también según él y yo imaginaste y permanente, que él hizo algunos fenómenos o hizo una síntesis, una construcción mental y tuvo que tener algunos materiales para proceder su estímulo y civilizarla en forma y imponer y hacer verbos en tú y en alemán y algunas imaginaciones o espacios o tiempos. También aquí dice que Edmund Husserl dice que es la raíz teórica de fundamental de esta escuela psicológica, también debido a su comprensión y experiencia consciente como una experiencia fenómica y unos conceptos fundamentales o algunas teorías de Gestalt como un método experimental o que existen algunas necesidades o de comprender algunas experiencias o consciente que hacer una descripción de los procesos mentales y llevarlos a cabo. Y, y muchas gracias y espero que les haya gustado mi exposición.